Buenas damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Estefanía Activa. Qué bueno compartir con todos ustedes esta noche, pero más interesante y más satisfactorio para mí compartir con una persona que nosotros estimamos mucho y que es parte de nuestra familia, Cecilia Esther. ¿Cecilia o Esther? ¿Cuál de los dos? Cecilia Esther. Cecilia Esther. Es que me conocen por Cecilia y me conocen por Esther. Y si van a firmar un cheque, lo ponen los dos, por favor, para que lo pueda cambiar. Sí, no, también porque mi hermana se llama Cecilia. Cecilia y Isabel. Entonces, si yo pongo Cecilia, no sé cuál de las dos va. Tú sabes que yo fui a una modista, Morena, y me pregunta, ¿tú eres amiga de cuáles de la Cecilia? Madre e hijas, y yo, de todas. Un beso a Morena. Sí. Cecilia Esther, tú sabes que una de las cosas que yo más aprecio es que existan jóvenes que se esfuerzan cada vez por hacer lo que le apasiona, y tú eres una de ellas. Sí, claro que sí. Tú eres una profesional activa a otro nivel. Porque eres profesional, te formaste en una disciplina, activa porque siempre estás en movimiento todo el tiempo, y a otro nivel porque a lo que te ha dedicado no muchas personas se especializan en ello. Sí, mi mamá siempre dice que yo siempre tengo que estar haciendo algo, aprendiendo algo, buscando algo, que un taller nuevo, concurso nuevo, un diplomado nuevo. Y siempre me dice, ¿y otro más? ¿Y otro más? Y yo ya me inscribí. Ya estoy en proceso, así es que tranquila. Sí. Un beso a Cecilia también. Te quiero, Ceci, mucho. ¿Qué te motivó a ti a, digamos que, buscar esta área de formación y cómo fue tu proceso de formación profesional? Bueno, desde muy chiquita yo identifiqué que a mí me gustaba el área de medicina. Y yo le decía a mis padres que yo iba a ser doctora. ¡Ay, qué linda! Sí, yo decía eso y mi hermana decía que ella iba a estar en la casa, cuidando la casa. Pero a medida que fui creciendo, yo identifiqué que mi área era la psicología. Cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años, yo estuve en taller de juego con Delia Gutiérrez, que en paz descanse. Y ella pudo identificar en mí, desde esa edad, que yo iba a ser psicóloga. ¡Wow! Sí, y nada, llegué como un proceso de negación, de no quererlo hacer, pero al final mi camino era ser psicóloga. Entonces, faltando muy poquito para yo graduarme de psicología, yo empecé a investigar qué era lo que a mí me gustaba y por qué era lo que yo quería hacer cuando yo fuera grande. Bueno, grande no, porque grande ya soy. Tuvieron más edad. Y me encontré con la maestría de trastorno del espectro autista. Okay. Entonces, la vi muy amplia, muy abarcadora. Y yo dije, no, pero si yo hago esto, como que no voy a tener un enfoque. Entonces, me decidí primero a hacer logopedia, que es terapia del habla y del lenguaje. Entonces empecé con logopedia. Cuando estuve en logopedia hice el método PETS, que es un método aumentativo alternativo de la comunicación, y hice varias cosas. Hice 2 diplomados en terapia de aprendizaje y modificación de conducta y fui aprendiendo. Tomé un taller con Amiris Tipuglia, que es una modificadora de conducta, y en fin. Bueno, en pandemia yo me la pasaba haciendo talleres. Talleres y talleres. ¿Que perdiste la cuenta de cuánto hiciste? Sí, hice, pero, o sea, como que no te puedo decir exactamente cuánto fueron, ni porque hice. Me fui preparando en el proceso. Sí. Entonces, luego que me vi como algo más me faltaba. Entonces, ahí decidí hacer la maestría en trastorno del neurodesarrollo con especialidad en autismo. Yo nunca perdí la visión de que yo quería trabajar con niños dentro del espectro. Entonces, nada, aquí estamos. Y tú sabes que es muy interesante, por eso te decía que son muy pocos profesionales los que deciden especializarse, como tú lo has hecho, porque en cuestión de autismo hay muchos tabúes. Y pienso que solo el día del autismo
ponemos un post, nos ponemos ropa de color, todo azul, las instituciones se ponen de azul. En realidad ni azules. Mira, ahí está. Ellos se identifican más con el símbolo del infinito. Okay. Y el símbolo de la pieza de rompecabezas ya tampoco. Ellos se identifican con el símbolo de infinito y con el arco iris de colores. O sea, todos los colores identifican el autismo. Nada más no es un solo color. Entonces, hay muchas cosas. Yo tengo... Eso lo saqué yo de mi mamá y de mi papá también, pero yo voy más allá. Así como yo me identifico con los animales que rescato y eso, yo también me identifico con los niños. Y como que yo miro más allá. Yo no miro el espectro, ni la condición, ni el trastorno. Yo miro al niño. Entonces, yo me conecto con el niño. Y no todo el mundo llega a entender al niño, entonces yo llego a entender al niño por lo que está pasando y como que no haber la situación de él hace eso, no, él lo está haciendo porque tiene una necesidad, claro, porque lo necesita. Él no aletea porque sí, él aletea porque necesita canalizar una emoción. ¿Y cuál fue la motivación o tus motivaciones, porque es tu pasión, lo que haces, tu pasión, para aperturar el centro de terapia? Es que desde muy chiquita a nosotras nos enseñaron, a mí y a mi hermana, que hay que emprender. Y por ejemplo mi mamá nos enseñó a chiquitas a tejer y a bordar y a hacer pañitos y nosotras lo vendíamos. Luego, cuando yo estuve en la universidad, yo lo había aprendido desde los 15, pero nunca lo desarrollé. Cuando entré a la universidad me vi en la necesidad económica de hacer algo más y comencé a vender bisutería. Ese fue mi primer proyecto que yo emprendí. Pero fue la necesidad que yo identifiqué. Yo empecé trabajando en Sevimed. Me abrieron un espacio, me abrieron las puertas, pero yo necesitaba más. Porque desde muy pequeña yo siempre fuimos de muy adelante, de buscárnoslas. Entonces yo me arriesgué. Yo dije, yo voy a abrir un espacio. Y así lo hice. O sea, siempre ha sido así como, yo voy a hacer esto. Con visión, perseverancia y determinación. Mucha fe, nos fuimos. Yo me arriesgo. Sí. O sea, todo ha sido un riesgo y me ha salido. ¿Cuáles son los diferentes servicios que ofrecen? Bien, ofrecemos las terapias, terapia en general, terapia del habla, terapia de modificación de conducta, terapia de aprendizaje. Y bueno, no puedo decir como terapia para niños con autismo porque ellos necesitan. Sí. Sala de tarea, de aquel lado tenemos una sala de tarea, donde aparte de que el niño va a hacer la tarea, se le ayuda en todo lo posible, como en su desenvolvimiento académico, ampliar sus intereses, apoyar sus intereses. Y hacemos evaluaciones neuropsicológicas. ¿Y cuál es, como, digamos, el paso a paso? Las edades también de los niños. Bien. Por la logopedia y trastorno de neurodesarrollo yo abarco desde el nacimiento, por el trastorno de neurodesarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia. Por la logopedia yo abarco desde nacimiento hasta la vejez, porque hay pacientes, si sufre una afasia, algún derrame que le cause alguna afasia, pues yo puedo intervenir y ayudar en este proceso, pero abarcamos todas las edades. ¿Y cómo funciona las evaluaciones para determinar cuál en el espectro está el niño? Okay. No todos los niños están dentro del espectro, pero primero se hace una primera consulta o cita, evaluamos cuál es la situación del niño, evaluamos todo su historial clínico
y descartamos, vamos descartando. Si el niño necesita una evaluación extra, una evaluación neuropsicológica como algo más profundo, pues entonces esto viene siendo en otras citas. Depende, puede ser una cita, 2 citas, 3 citas. Yo trabajo muy diferente, entonces como que vamos viendo la necesidad y vamos observando. Entonces a partir de ahí, pues ya luego se da un diagnóstico. Muy bien. En función del diagnóstico, se adaptan las terapias y el tiempo también que requieren para ellos. ¿Cómo funciona esa parte? Sí. Hay padres que dependiendo de las posibilidades, pues solo vienen una vez a la semana, 2 veces, y hay niños que yo tengo que toman hasta 4 horas a la semana terapia. Entonces, dependiendo, porque a veces depende de la posibilidad, yo trato de ayudar lo más que yo pueda. O sea, yo tengo aquí niños que yo veo como que hay una necesidad muy grande y tal vez papás no pueden y yo trato de ayudar. Déjenmelo un rato más, yo le ayudo, no se preocupe, yo trato. Sí. Yo sé que no todos los padres se pueden involucrar en el proceso de las terapias del mismo modo por sus múltiples ocupaciones, que tienen otros compromisos, aunque claro, el compromiso principal siempre de ellos serán sus hijos y por eso los traen a terapia. Pero ¿cómo se involucran en el proceso? Hay papás que no pueden venir, como bien lo dices. Hay papás que yo me comunico por ellos con llamada, por WhatsApp, algunos sí yo le hago videos muy cortos para que ellos disfruten y vean como que está haciendo esto. Hay papás que vienen, hay otros que no, eso va a depender, pero yo siempre le digo, tráigalo, no se preocupe. Y es como que ellos ven que yo tengo la responsabilidad y voy a hacer el trabajo, yo tengo muchos que no veo a un papá y ellos están confiando porque ven el cambio. Claro. ¿Cuál es la importancia de que en poca o en gran medida se involucren en el proceso los padres? O un amigo, o un relacionado, o un tutor, pero que haya ese acompañamiento. Es mucha porque nada más no es solo traerlo a terapia, todo es un complemento. Sí. Es que tienen que estar presentes. O sea, no es solamente traerlo aquí como una responsabilidad, traerlo aquí, llevarlo al colegio. Debe de haber una interacción en casa, debe de haber también un trabajo que se haga en casa. Y los padres tienen que modificar también y cambiar y ver que hay otras cosas que se pueden hacer y mejorar. Entonces, todo es un complemento. Sí. Entonces, ellos tienen que también tener esa apertura de querer aprender y que todo ahora es diferente, pero que es un diferente bueno. Sí. Hay mucho que aprender en todos los niveles. Amigos, padres, relacionados, familiares, y eso hace más fácil el trabajo que tú realizas. Sí. Y tenemos mucho que avanzar en todo aspecto, como mencionaba anteriormente, pero mucho en la educación. Yo sé que es retador, pero para ti, ¿cómo funciona el que en los centros educativos haya esa participación y también quizás un conocimiento distinto acerca del autismo? No todos los centros educativos tienen la apertura para trabajar con niños dentro del espectro. Hay algunos que sí, hay otros que me dan mucha apertura. Hay algunos centros que yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de trabajar mano a mano con su maestra guía o su maestra de luz, su maestra sombra, como se le quiera llamar. Sí. A veces las chicas vienen y acompañan a los niños en sus terapias y ellas van viendo lo que yo voy haciendo y lo pueden implementar en el salón, en el aula. También tengo la oportunidad de tener el acercamiento directamente con la maestra y poderle decir como, le gusta esto, trata de implementar esto y el niño va a tener un acercamiento a ti diferente o te va a poder entender esto de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un chiquito que le gustan mucho los peces.
Y la maestra no lo sabía. Ajá. Y yo le dije, si tú quieres que él te preste atención o que se entusiasme por un material, vamos a ponerle los PS, los números coloreados en PS, todo en PS. Y verás cómo te lo vas a ganar. Okay. Entonces, no todos los centros tienen esta apertura, ni todos los centros dejan que uno se acerque, pero los que sí, entonces uno les puede enseñar. Y lo que no puede. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta más complejo para ti, pero igual. Es más difícil, Sí. es igual como que un papá esté en negación, Oh, sí. es lo mismo, pero se puede hacer el trabajo Sí. igual, se puede hacer. Es muy importante, comentábamos detrás de cámara, que en ocasiones es como doble terapia, porque es muy importante ese proceso de aceptación en los padres para que todo pueda fluir, porque es probable que conecte el niño contigo, que fluya durante la terapia, pero las cosas se complican en casa, porque se impacientan y no es como el padre quiere que sea, es como es, y hay que adaptarse a la circunstancia. ¿Cómo funciona trabajar con niños donde los padres están en el proceso aún de aceptación? Siempre van a estar en el proceso de aceptación. Siempre va a haber una parte que pueda negar, porque es parte del ser humano, o sea. Pero si aceptas la realidad, si aceptas lo que Papá Dios te mandó, pues entonces lo vas a ver de una manera distinta. Y hasta lo verás como todo bonito Sí. y gracioso y Divertido. divertido, exactamente. Pero es un periodo de duelo que se vive, que es normal, y siempre van a haber cambios. Los niños, al igual que nosotros, pasamos por procesos que vamos adelante, atrás, y ellos hacen regresiones, así es como está la regresión del sueño, así están las regresiones a nivel madurativo. Y yo siempre le digo que estas regresiones o estos procesos hay que vivirlos, porque es como que después va a salir este superhéroe más fortalecido, y mamá y papá también lo tienen que ver así como estoy viviendo esto, mi niño ha sido diagnosticado con esto o está pasando por esto, pero lo vamos a ir superando. Y creo que si dejan de ver como al niño, Sí. y ven a la persona y lo que puede construir va a ser diferente, y los niños siempre van a llegar, o esa criatura va a ser lo que mamá y papá siempre se predispongan. Tú quieres que tu hijo sea el mejor pintor, Sí. tú tienes que guiarlo. Nada más no solo traerlo a terapia, tú tienes que darle el todo por el todo, tú tienes que apoyar sus gustos, acompañar sus gustos y dejar tu sufrimiento y ver lo bonito que hay, porque hay muchas cosas bonitas, Sí. pero es parte del proceso, es un proceso que para algunos resulta más complejo que otro. El camino es como un camino, como estábamos hablando en otro contexto, que ha llovido, está un poco resbaloso, pero igual tú tienes que llegar a un destino, debes llegar. Y el sol va a aparecer y la nube se va a esconder. Totalmente. Es así. Y los colores se verán más bonitos y se disfruta el trayecto. ¿Qué es lo más complejo de trabajar en las diferentes edades o etapas, por así decirlo? Porque, por ejemplo, trabajar con un pequeñito, digamos que casi recién nacido, y acompañarlo en el proceso de que diga sus primeras palabras, eso es súper emocionante, pero retador también. Es que yo no lo veo como retador, porque al final yo sé que van a verbalizar. Hay algunos que no lo van a hacer, porque tal vez tiene una otra condición extra, pero es que yo no lo veo así, porque todavía no me ha tocado como este niño, yo tengo que decir como, no va a llegar a hacer esto. Siempre se puede llegar. O sea, que no es, digamos que un reto, sino que una experiencia satisfactoria, porque el acompañamiento al final tiene su resultado.
y tú lo disfrutas paso a paso. Exacto. Y aprendes en cada uno de los casos. Bastante. Cuando un niño llega a terapia, digamos que es 1 hora, 2 horas, 45 minutos, ¿cómo tú te sumerges en ese proceso? ¿Cómo? Es que no sé. Es que me sale natural. Sí. Es que no es algo como que yo... Bueno, ahora no te puede lanzar mucho al suelo, ¿verdad? Porque... Ahora no. Pero ahora... si lo tenía que hacer, lo hacía. Sí. Y a veces me enfoco tanto y estoy tan así que cuando ellos llegan es como, vamos, y digo, yo les saludo. Hola mamá y papá, o desaparecieron de repente. Abuela. Sí, un día que yo le dije a una mamá así como que acogí el niño y todo, y no lo saludé. Y yo dije, excúsenme, que es que yo no, es que yo estoy pendiente al niño. Sí. O sea, como que ya, y a veces me pasa que estoy hablando, por ejemplo, con una mamá, no, porque fulanita, y yo, es que ya vengo pensando en el otro niño que viene en camino. Se me los nombres a veces, eso me ha pasado. Pero me sale de manera natural y hacen algo, yo de una vez como que recojo la información y le digo, hiciste esto por esto, vamos a tratar de modificarlo, vamos a tratar de cambiarlo. Como que yo voy entendiendo cada proceso y no me pesa. No me es pesado, no me es cansón, yo lo disfruto, nos reímos. Sí, es bonito. Yo creo que luego ya que nazca, cuando te pregunten cuántos hijos tienes, la respuesta va a ser 1 de sangre y tengo no sanguíneo, unos 50. Yo entendía que yo sabía mucho, que no que yo sabía, sino que yo manejaba el tema en cuestión. Los niños, el desarrollo, las etapas. Pero ahora que yo me doy cuenta que a mí me falta mucho por aprender. Sí. O sea, esto ha hecho que todo yo lo vea de manera diferente. Y que los esfuerzos que los papás hacen, no darlos por sentado, es que eso fue lo que papá o mamá pudo hacer en ese momento. O sea, ellos lo que están haciendo está bien. Y yo siempre se los digo a ellos, cuando viene ese sentimiento de culpa, es que lo que estás haciendo está bien y está perfecto y es lo que tienes que hacer en el momento. Claro. Porque estás dando el todo por el todo. Y eso hace también que ellos entiendan de que no han fallado, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Sí. Yo tengo un caso que él dejó de comer porque estaba malito, dejó de comer, no quería comer, y en ese proceso que se puso malito, su papá compró una leche diferente y mamá entró en crisis, y yo logré calmarla y hacerle entender que él iba a volver a comer, porque ella comenzó, no va a comer más, y yo sí, duré un rato tranquilizándola y calmándola, y luego ella me dijo, gracias. Cuando yo le dije, si tú lo ves diferente, comienzas a respirar, a no estresarte, él también va a desestresarse, relajarse. Cuando mamá se relajó, él se relajó y comenzó a comer. Entonces, sí, es un proceso que se lleva. Y como es un proceso, no es al mismo ritmo ni al mismo tiempo cada caso. No, todos por eso son no diferentes. Se puede comparar. No. En ningún aspecto. Es que ninguno de nosotros nos podemos comparar. Tú llevas tu proceso, yo llevo mi proceso. Cada quien lleva su proceso. Evolucionamos a ritmos distintos y tal vez lo que un niño logró en algún momento, pues otro lo va a lograr en otro momento. Cada quien es diferente. Al final vamos a llegar, pero a un ritmo distinto. Claro. Y ese es su ritmo y hay que respetarlo. A veces nos desesperamos porque vemos otros casos. La sociedad juzga, tilda y llegamos a comparar sin quererlo hacer, pero va a llegar, va a llegar. Si tu niño toma leche en biberón todavía, para poner un ejemplo, tiene 3, y el de alguien lo dejó a los 2,
es que tu niño tiene esa necesidad todavía de tomar leche, pero no se siente preparado para dejar el biberón. Claro. Entonces, hay que respetar los procesos, los ritmos, todo, la etapa de desarrollo, las fechas de nacimiento, todo hay que respetarlo. Claro. Digamos, los hábitos, respetarlos también. Las rutinas. Todo. Hay que respetar cada cosa que haga, con paciencia y mucho amor, claro, sobre todo. Y también ver que, bueno, en una casa hacen algo, en otra casa hacen otras cosas y todo es diferente. Cada manejo familiar es diferente, cada personalidad es diferente. Si yo soy retraída, por ejemplo, soy no de mucho saludar y soy como más calmada, y mi niño es así, yo no puedo esperar a un niño como que quiera abrazar el mundo, porque él tal vez no ha visto eso. Claro. Yo me tengo que ir más tranquila. Ay, que mi niño no es tan simpático, pero tal vez tú no eres tan simpática. Tal vez tú eres más ecuánime. Claro. ¿Cómo es el proceso de la sala de tarea y las terapias? ¿Hay niños que pueden hacer las dos cosas simultáneamente? ¿O van a la sala de tarea, vienen a terapia, viceversa? ¿Cómo funciona esa parte? Hay niños que están en la sala de tarea. No tengo tantos niños porque yo no le he dado la promoción. Al igual que el centro, yo no le he dado la promoción. Aquí sí hay más niños, claro está. Pero pasan, por ejemplo, están en la sala de tarea que abrimos a las 2 de la tarde hasta las 5, la sala de tarea, y se ubica una hora o un día específico para que el niño venga a su terapia y luego cruce de nuevo a la sala de tarea. Ok. Yo sé que todavía no pueden venir muchos niños porque estamos en un proceso también, en el proceso de embarazo, que yo sé que eso es muy emocionante y estás viviendo esa etapa. Sí. Muy enriquecedora. Pero una vez, digamos que estemos estables, por así decirlo, ¿cuáles son las proyecciones para fusionar de manera, digamos que un poco más amplia, que puedan venir más niños, que puedas atender más niños, que padres se puedan motivar sobre todo a aceptar la condición, aceptar un diagnóstico, aceptar que necesitan terapia, tanto los padres como también los niños? Mira, actualmente solamente los niños en terapia, porque no voy a contar los de la sala de tarea, tenemos 35 niños en terapia, tiene que ver 35, algo así, rondamos por ese número. Pero yo siempre abro el espacio, siempre hay una oportunidad, siempre busco ese huequito donde yo pueda atender al niño. Ahora mismo yo sigo recibiendo niños. Pues ya para febrero sí ya no seguiría recibiendo porque voy a dar a luz. Pero luego de esto yo pienso introducirme nuevamente al trabajo lo más rápido que yo pueda, porque tengo niños que pasan por procesos de regresión. Sí, claro. Y yo no quiero que ninguna familia pase por procesos de regresiones. Igual, en todo diciembre y enero continuamos terapias. No vamos a parar. Y esto es algo que hay algunos padres que pues lo tienen como tranquilos porque saben que sus niños van a continuar el proceso. Ya luego en febrero vamos a tomar este periodo de descanso donde los padres tienen que centrarse más en ayudar en la casa. Pero como bien dije, pienso introducirme lo más rápido que yo pueda para seguir aportando y ayudando. Y entonces los padres en este tiempo que vas a estar con ellos deben tomar un poco más en serio, ¿verdad? Así es. Para que cuando regreses con ellos, entonces no se haya perdido mucho y esa regresión sí ocurre, que esperemos que no. Ojalá que no. Que esperemos que no. Ojalá que no, padre. Tú sabes, ¿verdad? Porque realmente ya cuando han avanzado,
que tú ves como que cada caso por separado, pero es súper emocionante. Sí, los papás van a tener que tomar la rienda. Y como yo hay algunos niños, como dije, que estoy en contacto con su maestra o su maestra guía o su maestra sombra, como se quiera decir, pues por aquí vamos a tener el manejo. Que el colegio, que los papás me van a poder contactar. O sea, el teléfono siempre va a estar sonando, siempre. Yo siempre respondo y siempre trato de estar al pendiente y voy a estar al pendiente. Sí. Igual me pasó en pandemia, yo estuve pendiente a mis niños y yo entré a trabajar en mayo, o sea, me ausenté en marzo y abril, mediados de marzo y abril, y en mayo ya se vio la necesidad y volvimos. Y entiendo que siempre va a estar la necesidad y pues yo voy a estar brindando el servicio. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender o tratar, digamos, en los primeros años de un pacientito o un paciente ya en su adultez? Yo conozco adultos que no fueron atendidos y ellos expresan que su infancia fue muy difícil porque no tuvieron una guía. Porque mamá y papá hicieron lo que podían o no contaban con este apoyo o no entendían el proceso que estaba viviendo. Entonces cada proceso es diferente. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene un retraso en su habla o cursa con una apraxia, yo siempre le explico a los papás que más adelante a nivel de lectura y escritura esto se puede ver muy afectado. Entonces, ¿qué afecta? Nada más no es escribir y leer, también es la parte emocional. Porque yo veo que mi amiguito ya lee o escribe sin errores ortográficos y yo todavía sigo sin entender. Escucho algo, pero a la hora de yo expresarlo no lo puedo expresar. Dentro del espectro, bueno, que yo no puedo entender las interacciones o que se me haga muy difícil gestionar mis emociones o canalizar lo que estoy sintiendo, la parte sensorial. Entonces, lo más importante es que si están las posibilidades de querer que tu niño avance, pues haz el proceso de intervención, busca, lee, investiga, oriéntate, porque al final es el niño que se ve afectado. Tú como papá te verás afectado, pero tu niño se verá más afectado y es a nivel emocional que hay que verlo. Pensando quizás en las estadísticas de nuestro país, ¿tú crees que nosotros nos estamos interesando y digamos que involucrando en el tema como se requiere o se necesita? Porque una cuestión es la realidad de las estadísticas y otra cosa es el esfuerzo que se está haciendo de manera, digamos que particular como Estado. Digo como Estado porque estamos hablando de la importancia de la educación y no hemos visto una educación totalmente inclusiva, en donde esto de las facilidades para que los maestros también puedan aprender a cómo tratar el proceso enseñanza-aprendizaje con cada uno de sus alumnos. Yo entiendo que sí, porque siempre va a faltar. Las estadísticas están y no es que ahora hay más casos que anteriormente, lo que pasa es que ahora hay más niños diagnosticados. Pero sí está el interés. Lo que pasa es que todavía falta y está este miedo de cómo va a funcionar todo, de cómo va a encajar este niño en el aula. Pero se está haciendo lo posible dentro de las posibilidades educativas y las de relaciones y nuestra sociedad misma. Yo entiendo que sí, que estamos avanzando poquito, pero se está dando y nada más no podemos ver como República Dominicana o a Moca, es que esto es general. Claro. Pero el hecho de que existan jóvenes como tú que se interesen en el tema y que se especialicen, eso lo hace mucho más fácil, porque se cuentan con profesionales que pueden enfrentar cada uno de los casos y el acompañamiento, porque no es, digamos que una obligación tuya, por así decirlo, hacer recomendaciones a maestros o centros educativos, pero lo haces con mucha pasión.
Es que, vuelvo y repito, no es que el niño venga aquí, es que debe de haber un trabajo en conjunto. Y yo no gano nada con que el niño me lo traiga en tarea a terapia, perdón, cuando yo veo que hay una necesidad en el colegio, cuando me está llegando una información, ya sea por la directora, los papás. Yo necesito también que todo esté bien o que se pueda buscar la manera de solucionar las dificultades dentro del aula. ¿Cómo tú procuras adaptarte a cada una de las situaciones? Es que me sale natural. Es que la cosa es como doblarse y desdoblarse. Ok, ahora estoy con Stephanie. Ahora estoy con Stephanie. Ok, terminé con Stephanie. Fue emocionante. Ahora cambio a Manuel, que tiene otra. No, sí. Y a veces me toca hacer terapia grupal. Ok. Y ellos saben. O sea, uy. Sí, y yo lo gestiono. Es que me salen, no es que yo lo sienta forzo, no, me sale. Me sale tener aquí y uno aquí repitiendo una ecolaya y una canción los 50 minutos y el otro haciendo sus cosas. A veces los papás entran. Sí. Y me dicen, tú tienes mucha paciencia. No, gran paciencia. Y yo la mala me digo, sí, porque me sale. No te puedo decir que me siento, o es que está dentro de mi profesión, o me lo enseñaron cuando yo estaba estudiando. Es que hay cosas que fluyen y hay otras cosas que no fluyen. Y yo para esto fluyo y me sale muy natural. O sea, tenido casos de niños que han durado la hora llorando por su proceso de desarrollo y yo lo tomo de la manera más normal y salgo lo más tranquila posible y ellos no ven en mí como que yo me altero, que yo me irrito, porque creo que eso empeoraría más la situación. Claro que sí. Pero se fluye bien. ¿Cuál es tu paciente de mayor edad y cómo conectaste con él? Bueno, ahora es una señora, ella tuvo una afasia, a través de su hija, fue su hija que me contactó, ya yo la conocía porque ella es muy allegada a mí y bien, a veces está de cabeza dura, que no quiere hacer las cosas. Pórtese bien, pórtese bien. Sí, yo se lo digo a ella, pórtate bien. Pero compenetramos, ella se pone feliz, ella me espera, ella sabe cuando yo voy a llegar. Sí, se da. Ok. Y en el caso de los más pequeñitos, ¿qué ha sido quizás lo más sorprendente que hayan hecho dentro de sus diferentes tareas que tú te quedas como que, no, yo no esperaba esto? ¿O tú siempre esperas lo inesperado? No, es que yo sé que lo pueden hacer. Ok. Hay casos que conmueven más que otros. Llegan más, sí. Hay niños que dice que, wow, sí. Como que hay cada vibra que tú la sientes. Sí, por ejemplo, ahora me dices eso y me llegan nombres. Sí, me llegan nombres. Hay niños que tienen más acercamiento a uno. Yo tengo uno que cuando él llegaba aquí me jalaba los buches. Y su mamá me decía, es que así es que él expresa que te tiene cariño. Y yo decía, los buches, los brazos, o sea, si yo digo, si él pudiera entrarse dentro de mí, él lo haría. Pero sí, hay niños que sí, que llegan. Eso también depende de la crianza. Claro. Y de cómo los papás nos miren a uno. Hay papás que tienen un cariño y un aprecio hacia uno. Entonces, así mismo el niño siente la confianza. Pero hay cariño. ¿Cuál es el respaldo que tú has recibido de tu familia en este emprendimiento? Ellos me apoyan. Ellos saben que yo soy así como... a veces un poco molestosa. Ayúdame aquí. Pero básicamente, por ejemplo, mi hermano, pídeme esto. Y ahí,
Pero mis papás son muy de darnos siempre esa mano, de que aunque ya yo haya emprendido y tengo mi camino, porque ya estoy casada, pero siempre nos dan esa mano, siempre. Siempre de que ahora necesito una matica, que ahora voy a pintar, que necesito poner esto. Por ejemplo, a la canaleta, fue mi hermana que me la puso. Y se despegó un día y mi hermano vino y me la puso. Sí. O sea que es como un proyecto de emprendimiento colaborativo. Porque tú puedes decir tal cosa, si ellos ven algo, dicen esto le funcionaría perfecto, se lo voy a llevar. Sí, pero como que yo hago las cosas y como que ya la hice. Igual la maestría. Ya me inscribí en esta maestría. No fue que yo le pregunté, no, ya yo lo hice. ¿O lo socializaste o pediste opinión? No, ya estoy aquí. Está ahí, ya necesito su respaldo y punto. Compré esto nuevo, o sea, sí, así somos. Y eso lo hace más apasionante también, porque ellos viven el proceso que tú vives también y se sienten súper felices por lo que puedes lograr. Sí. Y eso es algo que hace también que sea más satisfactorio para ti. Sí, como yo dije anteriormente, yo estuve en taller de juego con Delia. Y yo no puedo medir la niña de ese tiempo a la adulta de ahora. Por eso es que yo le digo a los papás, es que no puedes ver el niño ahora, tienes que ver lo que va creando después. Y cuando me hablan de esfuerzo, yo sé lo que es un esfuerzo. Entonces, hubo una mamá un día que me dijo, que el esfuerzo. Y digo, yo sé lo que es el esfuerzo. Porque yo me montaba en una guagua pública a las 1, una niña de 6 años, para llegar a taller de juegos, tomar mi terapia y devolverme otra vez. Y yo caminaba como 20 minutos para llegar a taller de juegos. Ya eso no se vive. No. Ahora hay muchas más facilidades. Claro que sí. Entonces, parte de también de que yo viví ese proceso me dio la necesidad de yo crear esto que hacía tanta falta en nuestra provincia. Entonces, de esfuerzo yo lo sé, y de papás que se esfuerzan yo los tengo, porque mis papás aún así todavía se siguen esforzando por ayudarme. Claro que sí. Y eso hace que tú seas más condescendiente también. Amén. Porque tú dices, yo sé lo que implica. Sí. Mejor que nadie, no me hagan cuento, que yo lo sé todos. Sí, es que yo lo sé. Que el cuento que usted me está haciendo, ya yo lo olvidé. No, pero le dije, hay que sacarlo del colegio y llevarlo a la terapia. Y yo me quedo como... Ok. No es caminando, por cierto. No, es montándole en una guagua pública. No. Que sí hay esfuerzo, pero el nivel de esfuerzo es menor que el que se hacía anteriormente. Claro, mucho. Cecilia Esther, ya casi la tenemos convencida, casi, vamos a ver cómo se da, de continuar hablando, porque hay mucho de qué hablar sobre el tema. Sí. Y hemos hablado de niños, un poco de la adultez, pero hay algo en especial que yo quiero que tratemos, y es que en ocasiones nosotros estamos, algunos se dan cuenta, otros no, de que tenemos un compañero o una persona que está, que tiene autismo o está dentro del espectro, y le hacemos la vida como dura, muy dura, porque no entendemos, no lo entendemos. Si la persona ya tuvo un diagnóstico y lo habla abiertamente, pues fluye más fácil. Si la persona todavía no ha sido diagnosticada o está pasando por un proceso de que no lo acepta o simplemente no lo asimila, pues entonces es más difícil, porque te das cuenta de que hay algo diferente con ese compañero de trabajo, pero no sabes cómo acercártele, o es más difícil la interacción.
no es que lo hagan más difícil, es que ya de por sí es complicado porque entonces no sabes si está o no está, o si se ha dado cuenta, o es una persona flexible que acepta su diagnóstico. Entonces, como que, ¿cómo lo maneja? Como que sí, pero como que no. Entonces, si un adulto tiene su diagnóstico, lo más saludable es que lo socialice y lo diga. Y chiquitos también. Yo siempre le digo a los papás, si le dices a tu niño el diagnóstico desde pequeño, claro, pues todo va a ser más fácil de aceptar y va a ser más natural. Claro. Y él va a poder identificar por qué hace ciertas cosas, por qué reaccionas a ciertos estímulos. Entonces es más fácil. Si no se lo dices, pues entonces siempre va a estar confundido. Claro. Al igual que ya de adulto. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué percibo esto de esta manera? ¿Por qué siento esto de esta manera? ¿Por qué me molesta esta ropa y al otro niño no le molesta la ropa? ¿Porque a mí me molesta ese sonido? Porque yo me doy cuenta de esto y tal vez otros niños no se dan cuenta. Entonces es así. Pero ya de adulto, si no ha sido diagnosticado, entonces las interacciones sociales se van a ver más limitadas porque tal vez pueda entender que está bien que actúe o sea así, y sí, está bien porque esa es tu forma de ser, pero con un diagnóstico vas a sentir que todo fluye de manera distinta y vas a sentir una paz y una calma, como que yo soy esto por esto, como ya lo entiendo. Y tengo que puntualizar que este tema es apasionante. A mí me gusta porque somos más productivos cuando entendemos por qué, el qué, cómo, por qué, para qué y dónde y cuándo. Cuando sabemos como la respuesta a esa pregunta tan básicas. Sí. Es como ya. Ok. Como Ok. Entonces hay otras quizás preguntas de cada uno de los diagnósticos, cómo tratarlos, que eso se queda para una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta edición. ¿Qué tú crees? ¿Tú aceptas? Sí. ¡Dijo que sí, Manuel! Sí. Otra cosa que no hemos dicho es dónde estamos ubicados, los números de teléfono para hacer contacto, para una cita y demás. Ok. Yo respondo por WhatsApp, porque como yo soy solita, no tenemos secretaria, Cecilia hace todo. Entonces, bueno, menos la sala de tarea, que se encuentra Génesis de aquel lado, que es una chica muy buena. Me pueden contactar por WhatsApp. Ahora doy el número. Trabajamos así como por cita, me escriben, me dan la edad o el nombre del paciente y agendamos a un día y a una hora específica. A mí me gustaría acomodar como yo puedo a tal hora, pero a veces ya la hora está ocupada. Claro. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Anteriormente era hasta las 7 de la noche, pero ahora estamos hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Doctor Alfonseca, en el edificio López Profesional, frente a Ospime, frente a la emergencia de Ospime. En el segundo nivel, puerta verde olivo. Cecilia, ya terminamos. Muchas gracias por estos minutos, casi una hora. ¿Es verdad? Casi. ¿Cómo? De verdad que agradezco mucho que tú hayas apartado este tiempecito para compartir parte de tu experiencia como profesional, de tus conocimientos y cómo tú haces la vida de muchas personas mucho más divertida. Gracias, no, gracias a ti, de verdad. Yo no siento como que yo hago, sino ellos hacen por mí también, porque es como un complemento y yo me nutro cada vez más y poder ayudar y aportar para mí es algo muy importante. Sí.
Por eso en parte de la entrevista decíamos que es como un aprendizaje mutuo, constante y permanente. Así que muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por el favor de su sintonía. Recuerden que cada sábado Estefania Activa de 8 a 9 de la noche por Televiaducto Canal 3 y en nuestras redes sociales Estefania Activa, Instagram, Twitter y YouTube. De hecho, este programa ustedes lo van a poder ver cuantas veces ustedes quieran, pero cuando Manuel lo suba. Un besito. Bye, bye.